Hace más de 2300 años, cuando los grandes imperios luchaban por conquistar el mundo conocido, nació una idea tan extraordinaria que cambiaría para siempre la historia del conocimiento humano. Corría el año 331 a.C. Después de conquistar vastos territorios desde Grecia hasta Persia, el joven rey Alejandro Magno llegó a las costas de Egipto. Allí decidió fundar una ciudad que llevaría su nombre, Alejandría. Ubicada a orillas del mar Mediterráneo, aquella ciudad no solo sería un puerto comercial. Alejandro soñaba con convertirla en el punto de encuentro de las culturas más importantes del mundo antiguo. Sin embargo, el conquistador nunca llegaría a haber realizado aquel sueño. En el año 323 a.C., Alejandro murió repentinamente en Babilonia con apenas 32 años de edad. Su inmenso imperio quedó dividido entre sus generales. Uno de ellos, Ptolomeo I Sóter, tomó el control de Egipto y decidió continuar el legado de Alejandro, pero no mediante guerras, sino mediante el conocimiento. Su ambición era reunir en un solo lugar toda la sabiduría de la humanidad, no únicamente los libros escritos por los griegos, también los textos de Egipto, Babilonia, Persia, Fenicia, India y cualquier civilización conocida. Así comenzó la construcción de la que muchos consideran la biblioteca más importante de toda la historia. A comienzos del siglo III a.C., bajo el gobierno de Ptolomeo I y posteriormente de su hijo Ptolomeo III, la gran biblioteca de Alejandría abrió sus puertas. No era simplemente un edificio lleno de libros. Era un gigantesco centro de investigación. Un lugar donde filósofos, médicos, matemáticos, astrónomos y escritores trabajaban juntos intercambiando conocimientos. El objetivo era preservar el saber humano para las futuras generaciones. Las historias antiguas cuentan que todos los barcos que llegaban al puerto de Alejandría eran inspeccionados por funcionarios reales. Si encontraban algún manuscrito, lo llevaban a la biblioteca para copiarlo cuidadosamente. La copia era entregada a su propietario. El original permanecía almacenado en la colección real. De esta forma, durante décadas, miles de documentos comenzaron a llenar enormes salas repletas de estanterías y pergaminos. Nadie sabe con certeza cuántos manuscritos llegó a contener. Algunos cronistas antiguos hablaban de 200.000 rollos. Otros aseguraban que la cifra superaba los 400.000. Y ciertas leyendas elevan el número hasta 700.000 documentos. Quizás nunca conozcamos la cantidad exacta, pero todos los historiadores coinciden en que jamás había existido una colección semejante. Alejandría se convirtió en el corazón intelectual del mundo. Allí trabajaron algunos de los hombres más brillantes de la antigüedad. El matemático Euclides desarrolló gran parte de los principios geométricos que aún hoy se estudian en las escuelas. Eratóstenes realizó uno de los cálculos más sorprendentes de toda la historia. Observando simplemente las sombras proyectadas por el Sol en dos ciudades distintas, logró calcular el tamaño aproximado de la Tierra. El resultado fue extraordinariamente preciso. Todo ello ocurrió más de 2000 años antes de la llegada de los satélites. Otros estudiosos analizaban el movimiento de las estrellas, clasificaban plantas medicinales, traducían antiguos escritos, comparaban culturas y recopilaban relatos de viajeros procedentes de tierras lejanas. Para muchos historiadores, la Biblioteca de Alejandría fue la primera gran universidad internacional del mundo. Sus salas estaban llenas de voces, monjes copiando manuscritos, filósofos debatiendo, astrónomos realizando cálculos, médicos estudiando anatomía, escribas organizando enormes colecciones de documentos. Cada día llegaban nuevas obras, poemas, tratados científicos, mapas, relatos de exploradores, libros de medicina, obras filosóficas y conocimientos traídos desde los rincones más lejanos del planeta conocido. Pero cuanto más crecía la biblioteca, mayor era también el riesgo de perderlo todo. En el año 48 a.C., el general romano Julio César llegó a Egipto en medio de una guerra civil. Durante los enfrentamientos en el puerto de Alejandría, un gran incendio se extendió por parte de la ciudad. Algunos escritores antiguos afirmaron que las llamas alcanzaron depósitos donde se almacenaban miles de manuscritos.
Otros creen que únicamente se quemaron almacenes cercanos al puerto. Hasta nuestros días, los historiadores siguen debatiendo cuánto daño sufrió realmente la biblioteca durante aquel episodio. Lo cierto es que sobrevivió durante algún tiempo más. Pero el mundo estaba cambiando. El poderoso imperio romano dominaba el Mediterráneo. Nuevas religiones comenzaban a expandirse. Las guerras se multiplicaban, y muchos antiguos centros de estudio fueron abandonados. Durante los siglos III y IV después de Cristo, Alejandría sufrió revueltas, invasiones y conflictos religiosos. Poco a poco, la gran biblioteca comenzó a desaparecer de los registros históricos. Algunos edificios fueron destruidos, otros quedaron abandonados, y los manuscritos empezaron a dispersarse. Nadie sabe exactamente cuál fue el momento de su desaparición definitiva. Y ese es precisamente uno de los mayores misterios de la humanidad. ¿Qué ocurrió con los cientos de miles de libros? Fueron consumidos por el fuego, fueron robados, se trasladaron a otras bibliotecas, o algunos permanecen ocultos hasta el día de hoy. Durante siglos han surgido historias fascinantes. Se habla de cámaras subterráneas selladas, de túneles ocultos bajo las antiguas calles de Alejandría, de depósitos secretos construidos para proteger los manuscritos más importantes. Aunque ninguna de estas teorías ha sido demostrada, continúan despertando la imaginación de arqueólogos y exploradores. En tiempos modernos, numerosas excavaciones han intentado descubrir restos de la legendaria biblioteca. Cada nuevo hallazgo genera esperanza. Un muro antiguo, una sala enterrada, un pasadizo olvidado. Cualquier descubrimiento podría cambiar nuestra comprensión de la historia. Muchos expertos creen que la pérdida de la biblioteca de Alejandría representa una de las mayores tragedias culturales de todos los tiempos. Quizás entre aquellos manuscritos existían descubrimientos científicos adelantados a su época, mapas de regiones desconocidas, obras filosóficas perdidas, relatos completos de civilizaciones que hoy apenas conocemos. Tal vez el mundo habría sido muy diferente si aquellos libros hubieran llegado hasta nosotros. Pero el tiempo pasó. Los imperios desaparecieron. Las arenas del desierto cubrieron antiguas construcciones, y la ciudad moderna fue creciendo sobre las ruinas del pasado. Sin embargo, la leyenda nunca murió, porque todavía hoy, más de 2000 años después, millones de personas siguen preguntándose si el mayor tesoro del conocimiento humano desapareció para siempre, o si aún permanece oculto bajo las antiguas piedras de Alejandría, esperando el día en que alguien vuelva a abrir sus puertas y descubra los secretos que el mundo perdió hace más de 20 siglos. Pero el misterio de la biblioteca de Alejandría no termina con su desaparición. De hecho, para muchos investigadores, es justamente ahí donde comienza la parte más fascinante de su historia. A lo largo de los siglos surgieron innumerables leyendas acerca del destino de aquellos manuscritos. Algunos afirmaban que fueron destruidos por completo. Otros sostenían que los sabios de Alejandría, al darse cuenta de que la ciudad estaba en peligro, decidieron esconder las obras más importantes para protegerlas del caos y de la guerra. Según antiguas tradiciones, ciertos documentos fueron trasladados a monasterios y templos alejados de las grandes ciudades. Otros relatos hablan de cámaras secretas construidas bajo la propia Alejandría, selladas con enormes bloques de piedra y olvidadas con el paso del tiempo. Aunque ninguna de estas historias ha podido demostrarse, tampoco han sido completamente descartadas. Y eso es precisamente lo que mantiene vivo el misterio. Durante la Edad Media, entre los siglos V y XV, gran parte del conocimiento antiguo desapareció de Europa. Muchas obras clásicas sobrevivieron únicamente gracias a que fueron copiadas y conservadas por estudiosos de otras regiones. Algunos historiadores creen que parte del legado de Alejandría pudo haber llegado a bibliotecas del mundo islámico, donde antiguos textos de filosofía, matemáticas y medicina fueron preservados durante siglos. Sin embargo, nadie sabe cuántos manuscritos se perdieron para siempre. Imagina por un momento que entre aquellos rollos existieran mapas de territorios desconocidos, relatos completos de civilizaciones desaparecidas, descubrimientos científicos adelantados cientos de años a su tiempo, tratados médicos capaces de cambiar la historia de la humanidad, o incluso observaciones astronómicas que hoy desconocemos.
La pérdida de la biblioteca pudo haber significado la desaparición de una parte enorme de nuestra memoria colectiva. Por eso muchos expertos consideran que no solo desapareció un edificio, desapareció una parte del conocimiento del mundo. Con el paso de los siglos, Alejandría fue cambiando. Antiguos palacios fueron derribados. Terremotos sacudieron la región. Partes de la ciudad quedaron sumergidas bajo las aguas del Mediterráneo. Nuevas construcciones fueron levantadas sobre las ruinas del pasado. Y poco a poco, el lugar exacto donde alguna vez se alzó la gran biblioteca comenzó a perderse. En el siglo XIX, cuando la arqueología empezó a desarrollarse como ciencia, varios investigadores viajaron a Egipto con la esperanza de encontrar sus restos. Excavaron antiguos barrios, analizaron viejos mapas, compararon escritos de cronistas griegos y romanos. Pero el misterio continuó. A comienzos del siglo XX, nuevas investigaciones permitieron descubrir estructuras antiguas bajo la ciudad moderna. Columnas, muros, salas enterradas, pasadizos olvidados. Cada hallazgo despertaba una nueva esperanza. ¿Y si una parte de la biblioteca todavía permanecía oculta? Durante las últimas décadas, arqueólogos submarinos también han explorado zonas del puerto de Alejandría. Grandes terremotos ocurridos hace siglos provocaron que parte de la antigua ciudad quedara bajo el mar. Entre las aguas se han encontrado estatuas gigantescas, columnas y restos de edificios que pertenecieron a la época de los faraones y de los Ptolomeos. Cada descubrimiento demuestra que todavía existen enormes sectores de la antigua Alejandría esperando ser investigados. Y muchos se preguntan si alguno de ellos podría ocultar restos relacionados con la legendaria biblioteca. Pero existe otra pregunta aún más inquietante. ¿Qué conocimientos perdimos para siempre? Tal vez algunos sabios habían descubierto principios científicos que siglos después tuvieron que ser redescubiertos. Quizás antiguos astrónomos comprendían mejor los movimientos del cielo de lo que imaginamos. Tal vez existían relatos completos sobre civilizaciones cuyos nombres hoy apenas conocemos. La historia está llena de vacíos. Y muchos de esos vacíos podrían haber estado escritos en aquellos pergaminos desaparecidos. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, investigadores de todo el mundo continúan estudiando los pocos fragmentos y referencias que sobrevivieron al paso del tiempo. Cada antiguo manuscrito encontrado en una excavación, cada inscripción descubierta en un templo, cada viejo pergamino conservado en una biblioteca olvidada. Podría contener una pequeña pieza del enorme rompecabezas que alguna vez fue la biblioteca de Alejandría. En el año 2002, Egipto inauguró una nueva biblioteca conocida como Biblioteca Alexandrina. Aunque no ocupa el lugar exacto de la antigua construcción, fue creada como un homenaje al mayor centro de conocimiento del mundo antiguo. Sus enormes salas recuerdan el sueño que comenzó hace más de 2200 años. El sueño de reunir el conocimiento humano para compartirlo con las futuras generaciones. Sin embargo, la nueva biblioteca también nos recuerda todo aquello que jamás podremos recuperar. Los libros perdidos, las voces olvidadas, las historias que desaparecieron, los descubrimientos que nunca llegaron hasta nosotros. Quizás, en alguna parte bajo las calles modernas de Alejandría, detrás de antiguos muros cubiertos por la arena y el tiempo, todavía permanezca una cámara sellada. Tal vez en su interior descansen los últimos manuscritos de la biblioteca más famosa de la historia, esperando que alguien los encuentre, esperando volver a contar los secretos que la humanidad creyó perdidos para siempre. Porque mientras exista una sola pregunta sin responder sobre aquel lugar legendario, la biblioteca de Alejandría seguirá siendo mucho más que una antigua construcción. Seguirá siendo el símbolo del conocimiento perdido, el mayor tesoro intelectual que el mundo antiguo vio desaparecer, y quizás también el mayor misterio que aún permanece oculto bajo las arenas de Egipto.